Pues el día de hoy salieron los datos de crecimiento económico tanto de México como de Estados Unidos, ambos sorprendentes, el de México porque hay un ligero crecimiento en el primer trimestre de la economía mexicana y de Estados Unidos, aunque hay un crecimiento, la economía de allá decreció con relación al último trimestre del 2024. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? En primer lugar, la parte de México, yo sí quisiera comentar que soy muy escéptico con el dato que se dio a conocer. Si hablamos, por ejemplo, del IGAE, los datos anticipados de la economía mexicana, para enero, si vamos a hablarlo en términos anuales, para enero de este año, con relación a enero del año pasado, la economía mexicana habría crecido cero. Después, para febrero, febrero con relación a febrero del año pasado, la economía habría crecido 0.1%. Entonces, de repente decir que la economía mexicana creció en todo el trimestre 0.2%, tendríamos en marzo que haber crecido, no sé, 3 puntos, una cosa así, algo que nadie vio. Entonces, a mí sí me llama poderosamente la atención porque curiosamente al crecer 0.2 y el semestre pasado haber crecido muy poco, estaríamos entrando en una recesión. Lo hemos comentado aquí en tu programa. México, en mi opinión personal, técnicamente ya está en una recesión. Pero cuando tú ya pones 0.2 en el resultado, ya no fue cero. Entonces, como si estuviéramos en la escuela y llegáramos con nuestros papás y les dijéramos, papá, reprobé todas, pero en una saqué 6. Entonces, pues esa parte es como que es tan mediocre con lo que está pasando ahorita en México en términos económicos, que nos vanagloriamos de que la economía de México haya crecido 0.2%, suponiendo que sea verdad. Tengo dudas sobre el dato que se dio a conocer. Espero que no sea más una manipulación del INEGI, ni mucho menos. Vamos a verla cuando se rectifique y se saque la cifra oficial, a ver qué pasa. Pero bueno, ese es México, un crecimiento muy, muy bajo, prácticamente ya en una recesión. Y lo que llama poderosamente la atención es que todo esto es acumulado y no tiene nada que ver con Trump. Trump empezó el 20 de enero, entonces nosotros no podemos pensar que en febrero y marzo alcanzó a golpear la economía mexicana de una magnitud que no creció. Eso todavía no es posible en pensarlo. Es algo que estamos haciendo internamente nosotros. No hay confianza en invertir en México. La inversión es la más baja en los últimos 70 años. Nadie está invirtiendo realmente en México en cantidades que de veras el país necesita. Puede haber un anuncio u otro de algunos millones de dólares, en fin, pero no lo que requerimos. El país requeriría alrededor de 80,000 millones de dólares al año de inversión extranjera. E internamente deberíamos andar alcanzando los 30,000 millones más o menos por año. Entonces estamos años luz de esa cifra y yo creo que el principal problema es la reforma judicial. En mi opinión, ese es realmente el problema. El impacto que la reforma judicial, este desaguisado de que los jueces van a ser electos, que si están relacionados con partidos políticos o con el crimen organizado, en boletas que nadie va a entender, vamos a votar por jueces que nadie conoce, en un proceso electoral al que nadie va a ir. Toda esa parte afecta mucho más a la economía mexicana que Trump, China, Estados Unidos y Europa juntos. Ese es realmente el tema. Ahora, si por si fuera poco, pues ya viene Trump y viene Estados Unidos. Entonces es como para terminar de clavar el ataúd. Yo creo que la economía de México no pinta bien para el resto del año. Las cosas, los precios están subiendo enormemente. Todo el mundo en la calle no lo puede decir. No hay crecimiento para este y el año siguiente. No pinta bien. Ahora, en el caso de Estados Unidos, efectivamente su economía bajó. El año pasado creció 2.8% en 2024 y ahorita la economía en el primer trimestre de Estados Unidos no presenta la misma dinámica que tenía, pero apenas es muy bajo el crecimiento. Obviamente todos los enemigos de Trump pues ya comenzaron y de Estados Unidos están comenzando a celebrar paradójicamente que la cifra económica del primer trimestre de Estados Unidos no sea la clara, pero otra vez, mira, nos pasó como en el COVID. Cuando estaba el COVID, cualquier enfermedad que te pasara, mientras no se demostrara lo contrario,
era COVID. Se te caía una uña, COVID. Te dolía el oído, COVID. Te duele la pierna, COVID. Aquí está pasando igual. Todos los males son producto de Trump y no es del todo cierto. Sí es muy disruptiva su guerra comercial, sí va a tener costos importantes, pero el trimestre, el de los 3 meses, solo se le puede atribuir 2. El primer trimestre, el primer mes, enero, Estados Unidos no puede atribuirse a las políticas de él. Entonces yo creo que este ajuste va a ser importante. Sí, no creció mucho la economía de Estados Unidos, aunque creció, pero ya viendo las cifras desagregadas que desafortunadamente México no tiene, se debe a que Estados Unidos importó una cantidad impresionante, aumentó sus importaciones en 41% en este trimestre. Quiere decir que toda la gente y las plantas y las empresas empezaron a importar bienes de todo el mundo para evitar los aranceles, al menos en el principio. Y entonces, si yo importo 41% de incremento con relación al trimestre anterior, es prácticamente la mitad de más de importación, pero solo vendo más 2%. Entonces, esa diferencia entre un excesivo de importación y poca exportación genera un poca entrada de divisas a Estados Unidos. Ese es uno de los efectos. Pero, sin embargo, viéndolo bien, el consumo de Estados Unidos se incrementó 1.8%, y el consumo en Estados Unidos es las 2/3 partes de la economía norteamericana. Entonces, hay un incremento ligero del consumo, y lo que más me impresiona es que con todo y Trump y las encuestas y que no está bien y que ya no lo quieren, etcétera, pues la inversión de los privados en Estados Unidos, el sector privado en Estados Unidos, incrementó sus inversiones en 21.9%, 22% adicional a lo que se había invertido en el trimestre anterior, el último de 2024, incrementaron en 22% los inversionistas privados en su propio país. Entonces, vamos, yo creo que esta parte de Estados Unidos sí tiene bastantes elementos para salir adelante. Si decrece su economía o francamente entra en recesión, tendría todos los elementos suficientes para sacar el ciclo bajo y sacarlo adelante muy rápido. Tiene mucha tecnología, mucho capital, tiene una fuerza descomunal, un marco regulatorio bastante flexible, que además Trump va a flexibilizar aún más. Esa es su siguiente etapa económica que tiene prevista hacia adelante. Y sin embargo, en el caso de México, desafortunadamente, estructuralmente tenemos un presupuesto de gobierno escaso, pero que además no sirve para el crecimiento económico, no sirve para el desarrollo del país. El sector bancario sigue prestando muy poco y caro, y la reforma judicial y la inseguridad en México son un verdadero problema, que es lo que realmente está afectando en la estructura fundamental del país y particularmente de su economía y su desarrollo económico. Entonces, bueno, son cifras interesantes, bajas en ambos países, pero estructuralmente es muy distinto lo que le está pasando a México que lo que le está pasando a Estados Unidos. Pues hasta aquí mi comentario, Eduardo, amable auditorio, y muchas gracias. En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes.